Muy buenas tardes para todos y todas. Me presento, mi nombre es Windy Suárez, soy estudiante de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y para mí es un placer encontrarme acá compartiendo con ustedes este espacio de diálogo y debate en torno a la construcción de escenarios de paz. Pues considero que en medio del contexto de violencia e incertidumbre que afronta nuestro país es realmente importante y necesario establecer acciones que propendan por un cambio. En este contexto, el trabajo que vengo a compartir con ustedes titulado Lineamientos para el fortalecimiento de las rutas de atención a mujeres víctimas de violencia, una mirada desde la teoría crítica del derecho, apunta precisamente a transformar esa realidad que viven muchas mujeres en torno a los escenarios de violencia y discriminación en nuestro país. Para eso, entonces, traigo un pequeño esquema que pues busca contextualizar el problema que vengo a trabajar con ustedes dentro del marco de este estudio. Pues es necesario entender que hay un problema estructural basado en pues, la violencia existente sobre la mujer, y es que la discriminación histórica, ya naturalizada desde hace siglos, ha hecho de este un problema que, a pesar de ser considerado un asunto central en la agenda de países como el nuestro, sigue configurando un fenómeno que no parece tener fin. Pues sus raíces se encuentran inmersas en una latente desigualdad fundada por la idea de superioridad de un género sobre otro. Una idea arcaica que para muchos quizás hace tiempo dejó de existir, pero que sigue siendo la base de ese sistema patriarcal que ha hecho de las mujeres víctimas constantes de flagelos que hoy por hoy hacen de este un problema de derechos humanos. Pues en un país como el nuestro se siguen reportando altas tasas de violencia sobre la mujer, cifras que evidencian precisamente la persistencia de un problema que desde la mirada de Auslen responde a la existencia de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, frente a aspectos, en este caso, como el acceso a la justicia, el cual pues plantea una serie de cuestiones bastante complejas que se encuentran atravesadas por el impacto que tiene el diseño, elaboración, interpretación y aplicación de las leyes, en la medida pues que se hace evidente que los hombres han plasmado su cosmovisión en el derecho, llevándolo a una evidente e innegable discriminación. Pues una cuestión que es abordada en este caso desde la teoría crítica del derecho, que será pues la corriente teórica o en la cual se basará todo el proceso y el estudio que se está llevando a cabo dentro de esta investigación, pues nos lleva a repensarnos, a replantearnos la cuestión del derecho. Pues se supone que este está pensado como un conjunto de normas que buscan regular la convivencia y solucionar los problemas que se detectan en realidades sociales como la nuestra. Sin embargo, este no ha sido efectivo, pues en materia de rutas de atención y acceso a la justicia es evidente que estamos fallando, que hay unas falencias ahí que hay que mejorar, hay que llenar algunos vacíos que se han evidenciado y que se han vislumbrado, que no han permitido erradicar o minimizar por lo menos el problema de la violencia sobre la mujer. En este sentido, este trabajo entonces busca precisamente conceptualizar el vínculo existente entre género, entiéndase género en este caso como la mujer y el derecho. El vínculo que hay entre estos dos conceptos en nuestro país y desde ahí a indagar acerca de cómo la legislación y las políticas públicas orientadas a informar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra la mujer, pues están abordando el tema hoy en día. Pues se hace urgente que se generen y pongan en marcha acciones que frenen la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Pues recordemos que la violencia contra la mujer se presenta en diferentes dimensiones. Tenemos no solo la violencia física, sino también la violencia psicológica, económica, social, cultural, entre muchos otros tipos de violencia que hoy en día padecen y de las cuales son víctimas cientos y miles de mujeres en nuestro país. Y en el mundo también. Entonces, pues abordando este escenario, se busca responder a una pregunta que es la que orienta todo el entramado de esta investigación, y es, bueno,
¿Qué acciones de mejora se requieren para el diseño y puesta en marcha de una ruta de atención que contemple y garantice a las mujeres víctimas de violencia el acceso a la justicia, entendida esta como un derecho humano, un derecho que debemos reivindicar y debemos reconocerle a las mujeres? Para ello se plantea pues una serie de objetivos, un objetivo general que busca analizar la relación existente entre género, el género haciendo referencia a la mujer, y el derecho en la formulación y ejecución del marco legislativo colombiano a través de la mirada de la teoría crítica de los derechos humanos, con el fin de entender la forma en que se aborda el acceso a la justicia para las víctimas. En este sentido, lo que se pretende hacer es, bueno, establecer cómo es que se están formulando las leyes en nuestro país, si realmente existe una relación entre género y derecho, y bueno, de qué manera esto pues nos permite a nosotros entender primero el fenómeno de la violencia y la forma en que se debería asegurar el acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia. Pues, objetivo general se desglosa a través de unos objetivos específicos que buscan precisamente evaluar la situación de violencia que padecen las mujeres en nuestro país desde una perspectiva de derechos humanos que permita vislumbrar la magnitud del problema a nivel social, económico y cultural. Entonces, el primer objetivo es evaluar esa situación de violencia, contextualizar el problema. El segundo es identificar a partir de casos específicos la implementación de los mecanismos de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia que están provistos y que están pues ahí articulados en la legislación colombiana, demarcando la forma en que pues, se vinculan y se articulan género y derecho. El tercer objetivo, ligado a este anterior, es establecer la relación existente entre la falta de rutas de atención que brinden garantías de acceso a la justicia para mujeres víctimas, es decir, como uno de los instrumentos creados dentro de todo este marco legislativo, cuál es la relación entre esas rutas y las falencias a la hora de garantizar el acceso a la justicia efectiva, idónea, para las mujeres que han sufrido o han padecido algún tipo de violencia, y los índices que hoy presenta el país en materia de violencia contra las mujeres. Permitiendo entonces así plantear por último unas estrategias de atención para mujeres víctimas de violencia que proporcionen pues mayores oportunidades de mitigar un problema que, como ya se dijo, constituye un problema de derechos humanos. Dentro de esta investigación, entonces, se manejarán o se busca entender todo este planteamiento que acabo de hacerles o acabo de presentarles a través de 4 conceptos básicos. Estos conceptos son el de patriarcalidad o patriarcado, sistema patriarcal, violencia contra o sobre la mujer, los derechos humanos y el concepto de justicia. Estos son los conceptos básicos en los cuales pues, se centra toda la investigación y es necesario pues, reseñar desde dónde nos estamos parando a la hora de entender cada uno de estos. De esta manera, pues, es necesario decir que el patriarcado es ese sistema que se fundamenta en el dominio del hombre ejercido a través de la violencia contra la mujer, que es institucional y promovida a través de la familia como ese núcleo de la sociedad y desde el mismo Estado. Concediéndole entonces privilegios al hombre que pues no se le otorgan a la mujer y que son sostenidos por la interiorización y la naturalización de un orden estructural que margina y somete a las mujeres ante la figura dominante del hombre. Por eso esa figura del paters family, esa figura del hombre como el centro del sistema patriarcal. Vinculado a ese sistema patriarcal viene la forma en que se concibe la violencia contra la mujer dentro del marco de este estudio, y es que pues, entendemos como violencia contra la mujer como esas formas de agresión dirigidas y sufridas por las mujeres, afectándolas y que las afectan sin distinción de clase, origen social, origen étnico, origen religioso, orientación sexual, pues ejerce contra ellas por el simple hecho de que son mujeres. Entonces es la violencia contra la mujer, es la violencia que sin distinción de ninguna clase se ejerce contra ellas por el hecho de ser mujeres. Limitando así entonces su autonomía y su libertad, relegándolas a una condición de subordinación y de sometimiento. En este sentido, se parte desde esa ideología de que
pues el propio orden social se da a través de ese sistema patriarcal. Entonces, tenemos que establecer ese vínculo entre el sistema patriarcal y la violencia contra la mujer. Todo esto pues en el marco de una conceptualización de derechos humanos que se entienden acá dentro de este estudio como un movimiento social, político e intelectual de carácter emancipatorio. Emancipatorio pues va a brindar, los derechos humanos son concebidos como esos escenarios que reivindican esos escenarios de resistencia al abuso de poder, que reivindican, reconocen esas libertades y que pues garantizan y que buscan ser garantizadas por el Estado. Entendamos aquí que hay muchos derechos, a pesar de estar ya positivizados, requieren esa lucha constante, ese reconocimiento, esa reivindicación por parte de los mismos ciudadanos y los mismos seres humanos. Entonces deben entenderse así, como un constructo que surge por parte de distintos movimientos sociales y encabezadas por distintas luchas que buscan reivindicar derechos que, aunque ya alcanzados, necesitan estarse construyendo cada día, ¿sí? Pues la sociedad evoluciona, los seres humanos evolucionamos y los derechos humanos, por lo tanto, deben evolucionar. Por lo que son entonces y deben concebirse un proyecto práctico y un discurso teórico. No podemos separar a la hora de hablar de derechos humanos la teoría y la praxis, deben concebirse como uno solo y a veces pareciera que estos dos apuntan en direcciones distintas. Entonces, de ahí que la teoría crítica del derecho, que es la cual fundamenta este concepto de derechos humanos, nos exponga que estos son construidos desde movimientos sociales a diario, que buscan reivindicar derechos que, aunque ya alcanzados, ya positivizados y ya plasmados en la ley, pues necesitan estarse luchando, reconociendo, peleando en todos los escenarios, pues una cosa es lo que dice el papel y otra cosa lo que realmente pasa en sociedades como la nuestra. De igual manera, el concepto de justicia es un concepto esencial en el marco conceptual de este proyecto de investigación y de este estudio en específico, pues es un concepto normativo que transversaliza, que atraviesa el quehacer del Estado y de sus instituciones. Por lo tanto, también de las relaciones sociales, y es concebido como un derecho que implica la existencia de facilidades para que todas las personas, sin distinción, sin discriminación alguna, puedan gozar de garantías de cumplimiento. ¿De qué? De esos derechos humanos que deben lucharse y que se construyen a diario en el marco de diferentes luchas y diferentes reivindicaciones. Este marco conceptual, entonces, estos conceptos son los pilares básicos en los cuales se centra la investigación. Es necesario entenderlos desde esas conceptualizaciones que acabo de hacer y pues son también definidos dentro de distintas teorías o corrientes teóricas que enriquecen ese marco teórico de esta investigación. Pues la teoría crítica del derecho, desde la cual se concibe cómo se deben entender los derechos humanos y que nos hace repensarnos esa relación y desde la cual se va a abordar esa relación género y derecho, ¿cierto? Para entender, bueno, por qué o qué tan inclinada está la balanza a favor de los hombres a la hora de implementar o de implementar o aplicar una ley. De igual manera, pues se busca o se aborda el feminismo radical, que es el que establece precisamente esas relaciones asimétricas que se marcan ahí, que busca pues robustecer todo el panorama teórico que ofrece la crítica que se hace al derecho, a los derechos humanos, la teoría jurídica feminista que busca establecer vías de acción y escenarios de participación a las mujeres en esa construcción y esa implementación, esa planeación de las leyes que permita entender, bueno, que no hay, que realmente hay un equilibrio y que pues dé sentido a esa teoría de la igualdad como una equivalencia, como una equidad entre hombres y mujeres. Entonces, dicho esto, bueno, y como ya lo expresé, tenemos 4 objetivos específicos que van a configurar esos 4 capítulos en los cuales se va a dividir esta investigación, este estudio, y que van a abordarse desde un marco metodológico que pues tiene unas características específicas. Primero que todo, es un estudio de carácter propositivo, pues no busca quedarse simple y llanamente en el hecho de evidenciar, de vislumbrar el problema, sino que busca precisamente es proponer alternativas, acciones específicas de mejoramiento a esas rutas, a esa forma en que se entiende y que se concibe la ley.
por lo cual el método que se implementará es un método de investigación-acción participativa que involucre el trabajo directo con víctimas y también con las instituciones que a veces revictimizan a las mujeres, y que para entender un poco más a fondo todo el problema de la violencia estructural sobre la mujer, con una muestra y una población, bueno, primero mujeres víctimas de violencia, en este caso puntual, en el municipio de Tunja, pues como he venido mencionando, se van a evaluar algunos instrumentos a la efectividad de algunos instrumentos, se va a revisar, por ejemplo, algunas rutas de atención, y como no podemos hacerlo a grandes rasgos a nivel general o en materia de todo Colombia, pues se van a revisar, por ejemplo, la ruta de acción que actúa en los casos de violencia contra la mujer en el municipio de Tunja. Por lo tanto, será una muestra por conveniencia elegida a nivel nacional y local, bajo instrumentos y estudiadas y abordadas bajo instrumentos de recolección de datos e información, como lo son la revisión de sentencias, artículos, libros que configuran fuentes primarias de información, encuestas, entrevistas, una cartografía social, mesas de diálogo, entre otros instrumentos que permitan recoger toda la información necesaria y que permitan plantear esas acciones efectivas que transformen la forma en que se entiende la violencia contra la mujer. Por lo tanto, entonces estará dividida esa metodología en 4 fases que responden a cada uno de los objetivos. En este sentido, la fase número 1 busca o establecerá la consulta de fuentes primarias en centros de investigación y la presentación del proyecto como tal a las entidades con las cuales se va a trabajar, que permitan contextualizar la magnitud del problema, entender qué tan grave es el problema de la violencia contra la mujer en nuestro país, seguido por una sistematización de datos que buscan ofrecer un panorama mucho más amplio a partir de ejemplos específicos abordados por las sentencias de carácter internacional y nacional centradas en el tema de la violencia y en el tema del acceso a la justicia por parte de las mujeres que han sido o que son víctimas de cualquiera de las manifestaciones de violencia. Una fase 3 que busca pues precisamente hacer seguimiento a las medidas tomadas por las instituciones a nivel local y entonces establecer la relación que existe entre las rutas diseñadas para atender a mujeres víctimas de violencia y el incremento de las cifras reportadas por municipios como Tunja, capital del departamento de Boyacá, frente a esa idoneidad de esas rutas. Finalizando con el diseño de unas estrategias basadas en la implementación de mecanismos que vislumbren otras soluciones al problema, posibles soluciones a ese problema, que aunque no sean determinantes, únicas y que sean ya la respuesta final a este problema, sí permitan orientar o trazar un camino que nos permita entender dónde radica el problema y de ahí plantear las posibles soluciones. Con relación a esto, entonces, se espera alcanzar unos resultados. El proyecto no ha concluido, se está abordando aún. Entonces, se esperan alcanzar por cada fase unos resultados específicos. Entonces, resultados que apunten precisamente al cumplimiento de estos y al desarrollo de estos objetivos y estas fases. Entonces, se espera que en la fase número 1, que pues responde al objetivo específico número 1, se espera que pues al realizar ese recorrido teórico, crítico, reflexivo en la comprensión del impacto que genera ahora y que podría generar a futuro la incidencia en las altas cifras de violencia contra la mujer y que apoyado en fuentes oficiales de documentación contextualice la magnitud del problema y nos permita entender la forma en que el sistema legal colombiano asume la protección de la mujer, ¿cierto? O sea, cómo se está asumiendo eso, para entrelazarlo con los resultados que se espera obtener en la fase número 2. Y es, bueno, luego de entender la magnitud del problema, la gravedad del problema, pues revisar casos específicos que vislumbren esa implementación de mecanismos de acceso a la justicia para mujeres víctimas, demarcando la forma en que se articulan género y derecho. Por lo tanto, entonces, se evidenciará precisamente porque la falta de diligencia y de acciones efectivas por parte del Estado y sus instituciones configuran un problema que ha perpetuado y ha dado perdurabilidad al problema de la violencia contra la mujer.
Recordemos que pues en el caso colombiano no son mucho pues las sentencias que abordan precisamente esto, pero en el marco internacional me refiero, pero acaba de darse la situación del caso de Ginette Bedoya, la periodista que demanda al Estado colombiano por la falta de efectividad en relación al acceso a la justicia, debido a los hechos acontecidos y la tortura y la violación a la que fue sometida, en donde se condena al Estado colombiano precisamente por la falta de acciones efectivas, de diligencia, del debido proceso en el caso de la reportera, que configura el ejemplo perfecto para entender esa relación entre género y derecho y por qué es un problema que ha dado perdurabilidad a la violencia contra la mujer y que contextualiza precisamente un caso de violencia contra la mujer en el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado colombiano por la falta de acciones, de acciones efectivas a la hora de castigar este tipo de sucesos. En este contexto pues se van a evaluar casos como este a nivel nacional, pero también casos en los cuales ha actuado la Corte a nivel internacional, que permitan vislumbrar que esto es un problema no solo de nuestro contexto colombiano, sino que también un problema a nivel mundial, y que en el cual pues hay respuesta por parte de instrumentos en materia de Latinoamérica, de parte de instrumentos judiciales que buscan entender o buscan vislumbrar que el problema va más allá, pues a pesar de que se han ratificado una cantidad de acuerdos y convenciones que buscan mitigar el problema de la violencia contra la mujer, pues se sigue viendo la falta de acción y de efectividad de todos estos instrumentos implementados. Todos estos, entonces, como hemos visto, pues vienen muy relacionados, por lo tanto, entonces la fase número 3, y ya después de haber evidenciado un contexto a nivel global, busca en un marco más local establecer la relación existente entre las faltas de rutas de atención que brinden garantías eficaces, idóneas, realmente útiles, fáciles de acceder a la justicia para mujeres víctimas de maltrato, y la relación que hay entre los índices de violencia contra la mujer que se reportan en nuestro país y en municipios como el de Tunja, que pues siendo la capital del departamento de Boyacá, es uno de los municipios que mayores índices de violencia contra la mujer reporta en nuestro país. Finalizando entonces con unos resultados que, bueno, esperamos sean de la magnitud y el impacto que nosotros requerimos, y es que pues con base en los resultados obtenidos en el transcurso de toda esta investigación, evidenciando cuáles han sido las fallas, cuáles han sido realmente los vacíos que ha dejado la ley en materia de violencia contra la mujer, pues nos permita concluir con el diseño de algunas estrategias de atención para mujeres víctimas de violencia que complementen esas iniciativas de acción y proporcionen mayores oportunidades de mitigar el problema. ¿Listos? En este sentido, se concluye pues que el proyecto es viable, se puede realizar, no requiere una mayor inversión de recursos económicos más allá del tiempo y del análisis riguroso de las situaciones que ejemplifican precisamente esa relación entre género y derecho, que es la que se quiere establecer a lo largo de esta investigación, pues sobre todo en la formulación y ejecución de la ley, como un aspecto que es central para poder entender la situación de violencia que padecen las mujeres en nuestro país. Entonces, es a grandes rasgos lo que pretende este estudio, que como ya les comenté, viene trabajándose durante todo este año, y que pues ha arrojado resultados teóricos bastante interesantes, bastante importantes, que han dado luz a esas acciones de mejora y que pues permiten construir precisamente escenarios de paz. Pues en un país tan marcado por la violencia como el nuestro, que en medio de un contexto de posacuerdos requiere prestar atención a estos diferentes tipos de violencia que aún siguen siendo un problema en nuestro país y que nos siguen dejando pues con altos índices de maltratos, asesinatos, feminicidios, propiamente dicho el concepto, pues donde la víctima son las mujeres. Entonces, qué mejor que construir escenarios de paz a través de acciones de mejora que nos permitan repensarnos estos problemas.
Aquí pues comparto con ustedes algunas de las referencias utilizadas a lo largo de este estudio, pues son algunas de las, quise poner aquí algunas de las que se han implementado, los que configuran ese abordaje teórico que se está haciendo en todo el marco de esta investigación. Les agradezco entonces muchísimo el tiempo y el espacio que me han brindado, estoy muy feliz de ser parte de este escenario de construcción de paz y espero pues podernos encontrar en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, hasta luego.